¿Alguna vez recibiste amenazas por tu trabajo periodístico? ¿Alguna vez te sentiste en peligro? Lo primero, sí. Lo primero, la primera vez. La primera vez que me amenazaron de muerte, que fueron los dianéticos, los cienciólogos, yo me escondía debajo de la cama. Tenía yo 24, 25 años. Tenía una hija pequeña. Todo lo que quieras tú para decir, madre mía, me van a matar estos hijos de su madre. Luego fueron compañeros periodistas, me sacaron debajo de la cama, me explicaron que no, que ese tipo de amenazas eran comunes y corrientes y que cuando te tenías que tener miedo era en otras condiciones, cuando recibías no precisamente amenazas, sino advertencias, sobre todo del Estado mexicano. Entonces, a partir de ese momento yo recibí muchas amenazas, he recibido muchísimas amenazas, pero nunca me he sentido en peligro. Nunca me he sentido en peligro, entre otras cosas, porque pues, eran amenazas anónimas. Cuando me decían a mí, cuando llega un señor perfectamente bien vestido, un traje impecable, corbata de seda italiana, diga, don Mauricio, nos gusta mucho el trabajo periodístico que hace usted, pero en este punto en particular le agradeceríamos que no volviera a tocar este tema o que no volviera a mencionar a esta persona. Si puede hacerlo como amigo, se lo voy a agradecer muchísimo. Ese día, ten miedo, porque no regresan a recordártelo. Y se suponía que así es como se morían los compañeros periodistas. Por otro lado, yo he hecho poca política, he hecho poco reportaje político de fondo y menos de riesgo. Mi trabajo siempre ha estado en el nivel cultural, en el nivel científico, en el nivel del social y por lo tanto pongo el dedo en pocas personas, además con descubrimientos míos así como periodísticos impresionantes. Entonces, no soy sujeto fácil de ser amenazado. La amenaza de demanda, la última, fue la de Ina Finogénova.